Si hay algo, hermano, que necesitamos precisamente en estos últimos tiempos, pues es estar sólidos en la fe, perseverar firmes en la fe. El tema principal, hermano, de este capítulo 11, como en relación a toda la Biblia, pero exclusivamente en nuestro tema, en Hebreos capítulo 11, es la fe. No los héroes o personajes que estaremos viendo a lo largo de esta serie, sino la fe en sí misma. Pero esa fe en sí misma es, diga conmigo, en Cristo. Si alguien se preguntara, pastor, ¿por qué escogió el Señor sobre los héroes de la fe? Bueno, porque la fe, hermano, apúntale, es una doctrina fundamental para la salvación. Repito, porque la fe, hermano, es una doctrina fundamental para la salvación. Esto implica para la vida cristiana. En Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 12, 14 dice, sin fe nadie verá a Dios. Es alarmante, hermano, ver a muchos cristianos, y lo digo con respeto, con dolor pastoral, como el apóstol Pablo incluso en términos pues yo pudiera decir de tristeza, cuando Pablo dice en 2 Timoteo 4:10, Demas me ha abandonado y otros me han abandonado para irse al mundo. Pues es alarmante, hermano, que muchos están regresando al mundo, otros están apostatando. Y hemos enseñado que alguien puede irse nuevamente al mundo y eso no implica que apostata. Apostasía es cuando un creyente deja de ser creyente y dice, yo renuncio a la fe cristiana, yo ya no soy más cristiano. Eso es apostasía. Otros, mis hermanos, están perdiendo su alabanza a Dios. Tristemente están perdiendo esa pasión por alabar a Dios. Otros están perdiendo su pasión por la palabra. Otros están perdiendo su comunión. ¿Por qué? Porque se han debilitado en la fe o han debilitado su fe. Hoy vemos, hermano, familias desintegradas que antes venían y ahora ya no vienen a la congregación. Y eso es triste, duele, en lo personal duele, en el buen sentido. Otros, hermanos, pues caen en un conformismo intelectual, teológico. Déjame explicarte un poco. Incluso hay quienes dicen, pues yo voy al instituto. Eso ya me ampara ante Dios, ya no necesito yo congregarme. Bueno, imagínense, está perdiendo. Por lo tanto, mis hermanos, pues necesitamos estar sólidos, perseverando en la fe, y tener una fe fuerte, hermano, implica calidad. Diga conmigo, fe firme, sólida, implica calidad, no cantidad. ¿Cuántos recuerdan que uno de los discípulos se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, aumentanos la fe? Pero ahí el término aumentar no es de cantidad, no es que la fe crezca en cantidad, sino que va a crecer en calidad. Tu calidad en cómo buscas a Dios, la calidad de cómo oras, cómo pasas tiempos de devoción a Dios, cómo es tu calidad en rendir tu corazón a Dios y le dices, Señor, pues ciertamente hoy me fue mal, cometí esta falla, este error o este pecado, pero mi fe en Cristo sé que me da gracia para continuar. Calidad, hermano, de que a pesar de lo que vivas, circunstancias, desafíos, decepciones, qué sé yo, un montón de cosas, tú digas, Señor, pase lo que pase,
mi confianza en ti sigue firme. Bueno, pues temas como esos estaremos viendo a lo largo de esta serie, hermano. Por eso es que vamos a hablar de los héroes de la fe. Estaremos apoyándonos en los héroes de la fe la próxima semana. Hoy es solamente la introducción. Ahora, los personajes, mis hermanos, que estaremos mirando, pues nos van a ayudar a identificarnos fácilmente con sus vivencias, y tú dirás, ay, es muy parecido a lo que yo estoy viviendo o viví o voy a vivir. Así es que yo creo que nos estaremos identificando a lo largo de toda esta serie para seguir afirmando nuestra fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué el Señor me guió a hablar sobre la fe? Repito, hermano, porque la fe es una doctrina fundamental para nuestra salvación. Dígale a su hermano que está a su lado derecho, dile, la fe es una doctrina fundamental para tu salvación. Dile. ¿Ven? Bueno, no todos les dijeron, ¿verdad? Pero ahora dile del otro lado. Ya le dijiste del lado derecho. Ahora dile a los de la izquierda. La fe es una doctrina fundamental para tu salvación. Mira, amados, si no tenemos fe o no entendemos a plenitud todos los detalles respecto a la fe, simplemente será imposible que conozcamos a Dios o podamos, escuche bien, caer en el peligro de deslizarnos, es decir, apartarnos de Dios. Diga conmigo, sólidos en la fe. La palabra sólido, mi hermano, del latín solidus en el diccionario, significa, mire, ponga atención, firme, macizo, fuerte, duro, robusto, resistente, vigoroso, estable, asentado, seguro, consistente, arraigado. Ahora, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra macizo, fuerte, duro, resistente? ¿Qué viene a tu mente? Bueno, a mi mente en estos momentos me viene, ¿cuántos conocen el mármol? ¿Sí o no? Bueno, ahí, mire. Fíjate, ese es un material, pues es resistente, ¿sí o no? Es duro. Pero ahora, mis hermanos, hablando del mármol, a un escultor se le preguntó a un escultor, ¿cómo tallas un ciervo? Bueno, aquí ciervo es con C de casa, es un animalito. ¿Cómo tallas un ciervo? Él respondió, simplemente tomo un bloque de mármol y cincelo todo lo que no es un ciervo. En cierta manera, mis hermanos, eso hace Dios con la fe, la que profesamos nosotros los cristianos tener en Cristo. Cuando nuestra fe, hermano, no está sólida en Él, pero sí centrada en nosotros, ¿qué crees? Va a venir el Señor y va a tener que cortar, va a tener que romper, va a tener que cincelar, que todo lo que está interfiriendo con la vida central, que es Dios. El enfoque de la fe en Dios, mi hermano, no está en lo que hacemos solo por Él. Porque a veces creemos que lo que hacemos solo por Dios y para Dios ya está bien ahí. No, hermano, primordialmente lo que Dios va a hacer con nosotros es tratar con algo profundo y se refiere al alma, tu alma. Esa alma que tiene que ser moldeada, formada, y algo que tiene que ser formado en nuestra alma, mis hermanos, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, pues es la fe. Fe es igual a decir que Dios está moldeando nuestro carácter. Y esa será siempre la prioridad de Dios. Diga conmigo, formar mi carácter. Bueno, pues ahora Dios quiere seguir formando mi fe. ¿Recuerdas que dije hace un momento que mi fe tenga una mejor calidad de estilo de vida en relación a la fe? Cuando una fe no es sólida, hermano, en Cristo, ¿qué cree? Pues olvidamos su persona.
sus atributos, olvidamos su providencia, olvidamos sus bendiciones y empezamos, hermano, a tener muchos quehaceres. Cuando nuestra fe no es sólida, repito, empezamos a tener muchos quehaceres. Ya vino la bendición de Dios, Dios está supliendo, Dios te está llenando de alegría, de gozo, de paz. Y como hay alegría, gozo y paz, pues dices, ya. Y empieza tu fe a centrarse en ti mismo. Cuando la fe no es sólida, mis hermanos, olvidamos que personas, circunstancias y luchas invisibles dentro de tu corazón se convierten en un cincel con el cual Dios va a formar tu vida, va a fortalecer tu vida, va a fortalecer tu fe. De manera que Dios, hermano, quitará todo lo que no se asemeje a Cristo y agrade una fe auténtica de calidad para Dios. Sólidos en la fe, mis hermanos, es un proceso que no termina en esta vida. Diga conmigo, ay, gloria a Dios. Bueno, ¿por qué te digo eso? ¿Por qué gracias a Dios? Bueno, porque gracias a Dios no tenemos que ser perfectos en la fe. Yo no te estoy hablando de perfección cristiana, humanamente hablando. No queremos decir, hermano, que ya seremos perfectos humanamente y que a todo mundo le diremos, ¿cómo estás? Bendecido, ¿cómo te ha ido? Súper bien. Mi trabajo, mi familia vivieron felices por siempre. No, mis hermanos, esa fe solo se encuentra en Walt Disney. Esa fe solamente hace gente, hermano, que tenga una idea, pero no centrada en las Escrituras. Ahora, esta fe, mis hermanos, dijimos que tiene un proceso y aunque no será perfecta en esta tierra, escucha bien, sí será usada para su gloria. Eso el Señor hizo con sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando pasó tiempo con los discípulos, mis hermanos, estuvo con ellos para instruirles, para enseñarles acerca de la fe. La historia nos dice, hermano, que Dios utilizó gente imperfecta, como los héroes de la fe que estaremos viendo, pero a discípulos, hermano, que eran imperfectos. Por consiguiente, hermano, nuestra reacción ante el cincel de Dios, escuche, determinará el grado de utilidad de tu fe. Diga conmigo, Dios va a usar un cincel para poner en mí fe sólida. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es, mis hermanos, poner atención de qué manera Dios está trabajando con nosotros para tener una fe sólida. Cuando nosotros leemos los evangelios, podemos ver cómo trató con Pedro, cómo trató con Felipe, ¿quién más? Con Natanael, hablando de los evangelios, cómo trabajó con el discípulo Juan, cómo él fortalecía su fe. ¿Cuántos recuerdan que en medio de la tormenta, en una barca, iban todos los discípulos? ¿Recuerdas? ¿Y recuerdas cómo estaba Jesús? Dormido. ¿Y qué hicieron los discípulos? Entraron en temor y le dijeron, Señor, tú has dormido, por favor haz algo por nuestra fe. Y Jesús sí les reprochó algo, ¿qué? Hombres de poca fe. En otras palabras, mi hermano, una sólida fe determina si eres verdadero o chapa de oro. ¿Cuántos de aquí somos verdaderos en Cristo? Levante su mano. ¿Quién es chapa de oro? Ay, Dios. Por ejemplo, hermano, el mismo apóstol Pedro, aquel hombre que le gritó a Jesús, Jesús, ¿recuerdan? Otra vez en esa barca, Jesús, pero Jesús ya está parado ¿dónde? En medio del mar. ¿Y qué le dijo? Permíteme ir a ti. Lo que pasa es que Pedro en esos momentos era muy emocionalista y a veces confundimos la emoción con la fe hasta que Dios nos centra.
Muchos podemos decir, Señor, doy mi vida por ti. Vienen los problemas, vienen las pruebas. ¿Y qué cree que hacemos? Bueno, Señor, siempre ya no. Ahora escúchame bien, yo no dije que te alejas de la iglesia. En estos momentos no estoy diciendo y un creyente se aleja. Hermano, podemos estar presentes, pero nuestro corazón no está en Dios. Puede estar en tus preocupaciones, en lo que te causa ansiedad, en lo que te cansa dolor. Por ejemplo, hermano, hablando de cómo Dios va a tratar, va a cincelar la fe para que sea de oro de verdad, esa fe que brille para gloria de Dios. En la epístola de Pedro, en primera de Pedro capítulo 1 verso 6, mira lo que dice hablando de cincelear la fe. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, fíjense hermano, por un poco de tiempo, diga conmigo, poco de tiempo. Ya ve, diga, ay, gracias Señor. O sea, no es para siempre. Pero hay algo, dice, si es necesario, hermano, ese si es necesario, póngale atención. Es decir, el Señor va a mirar el tipo de fe que tenemos. Si es una fe sólida, firme, fuerte en el Señor. Pablo decía una ocasión, y creo que podemos tomar el texto para decir acerca de la fe. Dijo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Bueno, el que cree tener una fe firme, fuerte, bueno, cuando venga la prueba, desafíos, vicisitudes, ¿cómo vamos a reaccionar? Por eso dice, si es necesario. O sea, Dios va a observar tu vida y mi vida. ¿Cómo está la fe? Porque hay quienes pueden decir que su fe, no, mi fe está en Dios, pero nuestros hechos, nuestras acciones contradicen esa fe. Bueno, entonces Pedro dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes. ¿Cómo? Afligidos. Hermano, ¿no nos afligen a veces las situaciones? Económica, salud, etcétera, etcétera. Pues dice el Señor que esa aflicción tiene asuntos importantes, tiene que ver con la fe. Amados, entiende, todo el proceso de nuestra vida cristiana, mientras estemos aquí en el mundo, es para ver tu fe. Y tu fe se va a demostrar con tu carácter, con tu manera de ser, de actuar, de vivir, de pensar. Dice, ser afligido en diversas pruebas. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Ahora quiero que note lo siguiente, dice, sometida a prueba vuestra fe. La palabra prueba, hermano, del griego peirazo, significa examinar. Es decir, que Dios tiene que examinar, tiene que evaluar tu fe, mi fe. Si esta fe en la que decimos estar es la que salva, porque hay fe que no salva. ¿Cuántos saben que allá en el mundo todo el mundo cree? Todo el mundo cree y lleva una vida desordenada, una vida lejos de Dios. Hay gente, hermano, que está cometiendo adulterio, fornicación, que consulta a los muertos, hace brujería a otra gente, le hace mal a la gente y le preguntan, si Dios te hiciera un juicio, ¿irías al cielo o al infierno? ¿Y qué dice la gente? ¿Al cielo? Oye, pero ¿por qué tienes tanta fe? No, porque Dios ve mis acciones, mis obras. Y bueno, el apóstol Pablo exhorta en Efesios capítulo 2, y él dijo que la fe no es por obras, la que salva no es por obras. Y dijo, y nadie se gloríe por esa fe, porque no es lo que hagas lo que Dios ve. Lo que Dios ve es dónde está fundamentada tu fe. Y el autor a los Hebreos capítulo 12 verso 2 dice, pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Entonces nuestras obras no nos salvan. Lo que nos salva es nuestra fe en Jesucristo. De manera que el Señor, hermano, dice, va a traer pruebas,
peirazo, examinar. Ahora, prueba también tiene que ver con el crisol. Esta palabra crisol, mis hermanos, es un recipiente que se emplea para fundir y examinar el oro a temperaturas muy elevadas, pero ¿sabe para qué? Para quitar toda impureza. Entonces, mis hermanos, mire lo que dice el texto: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Ahora déjame leerte este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice: estas pruebas, o sea, las vicisitudes, desafíos que vengan a tu vida, escucha bien, a todos los que estamos aquí, a cada uno de los que estamos aquí, dice: estas pruebas demostrarán que si tu fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme, es decir, sólido, en tantas pruebas, fíjese hermano, ¿cómo dice esta traducción? ¿En qué? En tantas. Dígale al hermano que está a su lado: ¿tú en cuántas pruebas de fe vas? En tantas pruebas le traerá mucha alabanza, gloria y honra el día en que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Verso 8: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Verso 9: la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Hermano, podemos mirar el principio que establece Pedro aquí para tener una fe sólida, o mejor dicho, el resultado de una fe sólida. ¿Sabe cuál es? Que la fe probada por fuego produce una vida y alabanza auténtica delante de Dios. Repito, ¿cuál es el principio? Que la fe probada por fuego produce una vida y alabanza auténtica. Produce una fe auténtica, hermano. Este principio está desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Job, mi hermano, aunque no está en la lista de los héroes de la fe, pero es otro héroe de la fe. ¿Por qué? Fue conocido por su fe, ¿sí lo sabías? Y su fe produjo paciencia, y su paciencia produjo esperanza en Dios. Todo el sufrimiento y pérdidas, hermano, que este hombre tuvo, que soportó, fíjate, le ayudaron, diga conmigo, a conocer mejor al Señor. Diga conmigo: toda prueba, todo sufrimiento me ayudarán a conocer mejor a Dios. Porque a veces creemos que la fe es que todo me irá bien. Ya hablaré de eso. Pero déjame decirte que muchas veces a través de la aflicción, mis hermanos, ¿qué cree? Esos corazones dóciles los empuja a conocer mejor a Dios. Job, mi hermano, dejó un ejemplo de perseverancia, integridad y fe victoriosa. En medio de sus grandes pruebas, mis hermanos, Job no negó a Dios, mucho menos lo culpó. Hizo todo lo contrario. ¿Sabe qué hizo? Declaró claramente su fe y confianza en Él. En Job 19:25 dijo: yo sé que mi Redentor vive y que Él al final se levantará sobre el polvo. Job conoció mejor al Señor en medio de ese sufrimiento. Por eso Job en otro capítulo dice: mis ojos, dice, antes de oídas te habían visto, te habían oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí o no, mis hermanos? La vida de Job, hermanos, se presenta como la de un hombre justo que temía a Dios y se apartaba de mal. Eso lo encuentras en Job capítulo 1, verso 1 al 3. Job, mi hermano, perdió sus bienes.
Job 1 del 13 al 17, sus hijos, Job 1 del 18 al 19, su salud, Job 2 del 7 al 9. Y aunque sintió la falta de comprensión de sus amigos, eso lo encuentras en Job 12:4, ¿qué cree, hermano? Mantuvo su confianza en Dios. Mantuvo una fe sólida. No abandonó, no se decepcionó, no se rindió. Él dijo, no. ¿Sabe qué hizo Job? Se postró y adoró a Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que el principio de una fe probada por fuego produce ¿qué? Una vida de fe auténtica, por lo tanto, alabanza auténtica. Esto quiere decir que tú y yo seremos cristianos auténticos, no cristianos de chapa de oro. ¿Cuántos saben que no todo lo que brilla es oro? Job, mis hermanos, fue un hombre que había sido purificado. ¿Sabe cómo? Aceptando la voluntad de Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 6, dice Pedro, y sometida a prueba nuestra fe, mira, déjalo leo, el cual, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, o sea, por el momento, momentánea, se prueba con fuego y se halla, ¿qué? Con alabanza. Es decir, una vez que fue probado, tu fe es probada y se purificó tu vida. ¿Cómo? Que cuando vino la prueba, vino el desafío, vino lo que te vino, ¿qué crees? Tú aceptaste la voluntad de Dios. Tú dijiste, ¿por algo? Ahora sí dices, por algo pasan las cosas. Normalmente siempre decimos eso. Nunca le digas esto a una persona que ha perdido un ser querido no es por algo pasan las cosas, no. Hay que tener un conocimiento de las cosas. Job no tenía Biblia. ¿Sí lo sabías? No tenía la Biblia que nosotros ahora tenemos. No tenía la permanencia del Espíritu Santo como ahora nosotros la tenemos. Y este hombre, hermano, ¿sabe qué hizo en la prueba? La prueba de su fe, esa fe sólida. ¿Sabe qué hizo la fe sólida? Aceptó la voluntad de Dios. Una fe sólida acepta la voluntad de Dios. Una fe sólida acepta el desafío de Dios. Una fe sólida te hace decir, tú eres mi Salvador, pero también eres mi Señor. Y lo que tú digas, eso haré. Cueste lo que me cueste. Job se sometió a la voluntad de Dios sin queja, murmuración, sin enojo o amargura. Lo que significa que la ofrenda grata delante de Dios proviene de una fe pura, limpia, santa, pero totalmente centrada en Dios. Al final, mis hermanos, de esta prueba que le vino a Job, ¿qué cree que le pasó? Recuperó todas sus bendiciones. ¿Cuántos lo saben? Tuvo 10 hijos más. Y se le devolvió, quién sabe cuántas veces más de todo lo que tenía. Y dice que murió con grande alegría. Es decir, es un hombre que yo creo tendría un epitafio en su tumba que diría, Job, sólido en la fe. La pregunta es, ¿y si hoy partimos con el Señor, cómo diría tu epitafio? El que aquí vivió, aquí murió. ¿Qué otro tipo de epitafio? Fue cristiano, pero no lo soportó más. ¿Qué otro tipo de epitafio, hermano, queremos? Estos hombres dejaron legados de fe para nosotros los cristianos en la actualidad. Cuando tú y yo, hermano, experimentamos y leemos a estos tiempos, estos personajes, recuerda, no son los personajes los que nosotros nos centraremos, sino en la fe en sí misma.
Y la fe en sí misma, estamos hablando de Dios, la provisión de Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, verso 1. Pastor, ahí lo dice, ahí lo dice. ¿Qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, hermano, ese es un texto que todo el mundo no lo sabemos, ¿sí o no? Bueno, es verdad, eso es lo que dice la Biblia, pero ahora pregunto, ¿pero para ti qué es la fe? Dígale al que está a su lado, ¿para ti qué es la fe? A ver, dame tus dichos. Dame algunos dichos. Bueno, yo te voy a nombrar algunos dichos que creo que están mal dichos. Por ejemplo, escuche esto. Ten fe y te irá bien. Aguas si tú has dicho estos dichos. No, solo ten fe y te va a ir bien. O ten fe, todas las cosas van a estar bien. O ten fe, a ti no te van a despedir de tu trabajo. Y al otro día, adiós, papito. Adiós, mamita. ¿Qué pasó? ¿No que no tocará mi morada? Ahora me dejaron morada. Dejaron morado. ¿Qué más? Ten fe, ten fe en ti. ¿Alguien te ha llegado a decir eso? Ten fe en ti. Tú puedes. O ten fe en que esto pasará. Bueno, mira, hermano, la fe en estos tiempos para algunos se ha vuelto solo una virtud personal. ¿Cómo? El deseo y quiero. Quiero y deseo. Por ejemplo, para darme a entender, en las redes sociales, hermano, encontramos videos, multitud de videos en las redes donde solo la fe se toma como una especie de fuerza espiritual activa. ¿Para qué? Para mover a Dios como quieran o como quieren. Por ejemplo, ¿has escuchado? Dios, tócalo ahora. ¿Han escuchado eso? O Dios, sánalo ahora. O por ejemplo, Espíritu Santo, empodérate ahora. Y no quiero sonar burlón o irónico, aunque sé que me escuché así, pero no es mi fin. El fin, mis hermanos, es que hoy un sinfín de cosas son las que notamos en las redes sociales, donde parece ser que eso es la fe. Por ejemplo, hermano, en esos videos lo único que podemos observar es que intentan llevar a la gente solo al asombro, a lo impactante, con el fin de solo emocionar, sorprender, entretener, incluso manipular la fe, que es nuestro punto central. Es verdad, hermano, que ¿cuántos saben que Jesús hizo muchos milagros? ¿Cuántos dicen amén? Cuando estuvo aquí en la tierra, así lo dicen los evangelios. Jesús realizó milagros asombrosos, sorprendentes, que dejaban atónitos, hermano, a quienes los presenciaban. Imagínate cómo quedaron aquellas 5,000 gentes que todos comieron. ¿Con cuántos panes? 5 panes y 2 peces, ¿sí? O al revés. 5 panes, 2 pececitos. ¿O qué te parece la hija de Jairo? Que dijeron, ya para qué vas, ya está muerta. Y llegó Jesús y le dijo, talita cumi, levántate. ¿Y qué podemos decir de Lázaro? Lázaro, sal fuera. Y todos se quedaron. Imagínense, hermano, el asombro. Ahora, esto fue impactante, hermano, pero escuche, el fin no era emocionar, sorprender, entretener, manipular, mucho menos. El ejemplo de la sanidad, por ejemplo, del paralítico, mis hermanos, la gente quedó asombrada, llena de temor. Lucas 5:26 así lo dice. Y fueron movidos a glorificar a Dios, Mateo 9:8. Entonces no es de extrañarnos que los testigos de tales milagros quedaran impresionados, mis hermanos. Nunca antes habían visto algo similar.
Sin embargo, Jesús, mis hermanos, hizo milagros, escuchen bien, para complacer a multitudes. No lo hizo para complacer a multitudes o para que ganara fama personal. No, mis hermanos. De hecho, a menudo Jesús se retiraba a lugares solitarios. ¿Sabe para qué? Para orar, dejando incluso a muchos enfermos sin sanar. ¿Sí lo sabías? No todos fueron sanados. Mateo 1 del 35 al 38, Marcos, perdón, ahí puedes leerlo. Jesús no buscó deslumbrar a la gente, escucha bien, sino salvarla, y entra el equilibrio, y sanarla. Jesús vino para salvar y para sanar. Ese es el equilibrio del mensaje del Evangelio. Sanar y salvar. ¿Cuántos saben que Jesús les dijo a unos, tu fe, le dice, vete, tu fe te ha sanado? Pero a otros les dijo, tu fe te ha salvado. ¿Y cuántos saben que muchos que recibieron milagros, su fe no fue auténtica y lo dejaron? Ejemplo, ¿cuántos recuerdan a los 10 leprosos? Esos hombres aparentaron una fe sólida porque escucharon de Jesús y dijeron, Jesús, sánanos. Jesús estaba conmovido por la multitud, mis hermanos. Jesús veía que los hombres con renombre fariseico en estos tiempos era de poder, pero implicaba menosprecio a los más pobres. ¿Cuántos recuerdan que Jesús, cuando entró al templo, dice que el celo, ¿verdad?, le ganó? ¿Y qué hizo? Ya estaba escrito. Y azotó, porque ¿sabe qué hizo? Fue a purificar los corazones de ese templo, porque no todos eran de oro, habían muchos de chapa. Habían hecho la iglesia un lugar de ¿qué? ¿Se imagina que alguien venga a la iglesia solamente para hacer tratos? ¿Solamente para vender cosas? Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Se imagina que tengamos la iglesia, mis hermanos, que en primer lugar es un lugar de ofrendas? Claro que sí, pero con una finalidad, edificar el lugar, pero no para sacar provecho de ese lugar. ¿Qué hizo Jesús? Los tuvo que llevar a purificar el corazón y le dijo, miren, ¿en dónde está tu corazón? Amados, todo lo que hacemos en esta congregación en relación a finanzas tiene que ver para las finanzas de la iglesia, no para lo personal de los pastores. Dios nos libre. Ahora, aquí hay algo muy importante que decir. Jesús purificaba esos corazones porque no todos eran de oro. ¿Eran de qué? De chapa. Jesús sanó a otros, mis hermanos, porque su interés era hacer la voluntad de Dios. Juan 3:16, no solo provocar asombro. Cuando se encontraba con personas que solo buscaban aprobar, escuchen bien, que ¿quién es Él? Tú eres Dios. ¿Qué cree que hacían? Le decían, danos señales. Estos hombres no tenían la intención de conocer a Dios. Y estoy hablando, hermano, de los fariseos y los escribas. Lucas 11:29. Ahí Jesús les dijo, esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Arrepiéntete, arrepentimiento. ¿Recuerdas a Nínive? Todo ese pueblo que decía que estaba bien, que estaba fuerte, pero dice que su pecado llegó ante la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios, mis hermanos? Tuvo que tratar, pero envió a su profeta Jonás. ¿Y qué les dijo? Arrepiéntanse, pidan perdón por sus pecados. ¿Por qué? Porque hoy es el día de salvación. ¿Y qué hizo Nínive, hermano? ¿Qué hizo? Se arrepintió, pidió perdón. ¿Y fue destruida esa nación? No, por el momento no. Dicen los historiadores, a mí me tocó en una lectura de un libro, que más adelante, ¿qué cree, hermano? Olvidaron. ¿Cuántos recuerdan a Sodoma y Gomorra?
Ahí Dios, hermano, había un hombre que se estaba deslizando. ¿De qué? De su fe auténtica. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios envió a ángeles a sacar, ¿cuántos recuerdan? ¿Quién era? Lot. Le dijo, Lot, vámonos, porque te estás amoldeando a esta costumbre de vida de hombres perversos, malos. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues, amados, la fe sólida no significa que es una fe sin tachadura. No significa que no vas a pasar un momento de debilidad, de tristeza. No, una fe sólida, hermano, es que a pesar de las dificultades, dardos, luchas, raspones, quiebra de huesos, etcétera, etcétera, tú estás sólido en Cristo, firme en Cristo, no te mueves. ¿Por qué? Porque sabes que es tu fundamento. Jesús es el fundamento de la fe. Ahora, mis hermanos, así que muchos dichos hay de la fe, ¿cierto? Pero nunca decimos, ¿quién ha escuchado este dicho? Oye, ten fe para conocer a Dios. ¿Has escuchado a alguien así? ¿Qué pasó? ¿No? Ok, qué bueno, ya estás aprendiendo. Pues ojalá a partir de ahora salga de tus labios decirle algo. Mira, hermano, cuando veas a alguien débil, débil en su fe, ¿qué más? Temeroso, ¿qué más? ¿Cómo? Angustiado, ¿qué más? En problemas, desanimado, ¿qué le vas a decir? Hermano, ten fe para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque tu conocimiento en Dios determinará cómo estarás. ¿Sólido o débil? ¿Por qué? Pues porque el entendimiento de fíjese, de nuestra mente, hermano, está oscurecido, está velado, está entenebrecido, dice la Biblia, en cuanto al tema de la fe y el conocimiento de Dios. Nosotros, hermano, no podemos tener fe en en que las cosas van a resultar bien. Mira, apunta esto. Nosotros no podemos tener fe en que las cosas van a resultar bien si primero no tenemos una fe sólida para conocer a Dios. Nosotros no podemos tener fe en que las cosas van a resultar bien si primero no tenemos una fe sólida para conocer a Dios. Eso fue lo que pasó con Job. Eso fue lo que pasó con José. ¿Cuántos recuerdan a José? Bueno, todos lo conocemos como José el soñador. Pero José tenía una fe sólida, hermano. ¿Lo vendieron sus hermanos, sí o no? Pero antes lo querían matar, ¿sí o no? ¿Sabes que habrá gente que te quiera matar por tu fe? Prepárate. Ay, pastor, va a haber gente que va a hablar mal de ti por tu fe. Va a haber gente que, uy, sí, ya se cree mucho. Pero escucha bien, esa fe, estoy hablando de la fe en Cristo, por obras sanas y ordenadas. ¿Por qué? Porque conoces a Dios. Mira, alguien dijo, es imposible tener fe sólida en una persona sin tener conocimiento de la misma. Bueno, pero escucha bien, mi hermano, lejos de estar en contra del conocimiento, la fe está cimentada en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 7 y mire lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, verso 24. Dice así, Mateo 7, 24. Apóyenme aquí en la pantalla, por favor. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí la roca, ¿quién simboliza? Cristo. Fíjate, edificó, es decir, fundamentó, ¿qué? Su casa, su familia sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó, hermano? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero ahora mira lo que dice el verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y vinieron contra ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó, hermano? Y cayó, y fue grandemente su ruina. Entonces, estas palabras, mis hermanos, de Jesús, está hablando del conocimiento de ser oidores y hacedores. ¿Conocimiento de quién? De Cristo, de Dios. Incluso Jesús dijo en Juan 17:3, mira lo que dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora bien, hermano, a Dios no lo vamos a conocer, escuche bien, solo por leer su palabra. Porque bueno, alguien, pastor, entonces yo tengo fe sólida. ¿Por qué? Pues porque yo leo mucho la Biblia. Hermano, tampoco vamos a alcanzar a conocer a Dios porque oramos. Puede haber alguien que diga que, uy, yo oro mucho, pastor. Hermano, lo primero que nos lleva a conocer en realidad a Dios, ¿sabe qué es? La fe. Antes de pensar o creer, hermano, que si yo oro o leo lo suficiente su palabra, entonces conozco a Dios, hermano, podríamos estar equivocados. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, ¿cuántos saben que Satanás y sus demonios creen y tiemblan? Así lo dice Santiago 2:19. Satanás, mis hermanos, es un ser que conoce la Biblia de tapa a tapa. ¿Sí lo sabías? Él conoce a Dios. Y sin embargo, hermano, él no puede tener fe para salvación. La fe no le fue dada a él, hermano. Nos fue dada a nosotros, sus santos. Entonces, estamos hablando, mis hermanos, de que la fe en primer lugar es para conocer a Dios. Tus pruebas, tus luchas, ¿para qué son? Para conocer a Dios. Porque lo único, hermano, que de verdad lo digo, mire, ¿estamos en tiempos duros, difíciles y complicados? ¿Sí o no? Mire, ¿y qué hacemos? Los que estamos en cosas duras, pasamos, que les decimos, léeme la Biblia, por favor, toda léemela. ¿Quieres que todo mundo te lea la Biblia? Vente, háblame de Dios, háblame de Dios. Cuéntame testimonios. ¿Por qué estás atribulado? Lo más triste es que hay otros que no es así. El corazón se endurece y dicen, ya no siento nada. ¿Y cuál es ese sentir? Conocer a Dios. Hermano, ahora la pregunta que creo que es importante hacer: ¿y cómo llegamos a conocer a Dios? Y esa pregunta es legítima. Bueno, hermano, en palabras sencillas, Hebreos capítulo 11, verso 6. Rápidamente, vaya ahí. Hebreos capítulo 11, verso 6. Casi concluyo. Hebreos 11, 6. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí dice así? Verso 1. Vamos a leer otra vez Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, hermano, aquí
¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Bueno, en palabras sencillas, de la misma manera en que llegamos a conocer a otra persona. Ahora, hay 3 cosas necesarias para llegar a conocer a alguien, hermano. Y si no lo sabías, apúntalo. Primero, hablar con esa persona, ¿sí o no? Primero necesitas hablar con ella. ¿Para qué? Pues para conocerla. ¿Por qué? Porque a veces tenemos, hermano, a cometer el error de prejuicio de algunas personas y decimos o pensamos que son de cierta manera, pero después de que ya hablas con ella, te das cuenta de que dices, ay, no es como se pensaba. Yo no sé cuántos en su momento cuando llegaron, me conocieron, han de haber dicho, ay, sí, ese pastor se cree mucho, míralo cómo habla. Ay, sí, como si tuviera fue sólida. Y bueno, ¿qué pasa ya cuando, yo me acuerdo porque ya tuve a quien se me acercara al final, una vez di una enseñanza, bajo y me dijo, ay, pastor, ya después de que tuvimos un tiempo de comunicación, ¿qué cree, hermano? Me dijo, ¿le puedo decir algo, pastor? Y le decía, sí, claro. Y me dijo, perdóneme, yo pensé que era bien mala onda, pensé que era muy creído, pensé que era muy orgulloso. O pensé, no, alguien sí perdón, pastor, yo pensé que era bien fresa. Yo dije, ¿en serio? ¿En serio? ¿Por qué lo dices? No es cierto. Pero a veces hay gente, creemos que, ay, sí, mira, ese oyente bien fresa. José Luis, uy, míralo, bien fresita. A veces tenemos que, pues un prejuicio. Pero hermano, terminan diciendo, no hombre, si es buenísima onda, eres a todo dar, me cae re bien. Bueno hermano, ese es un primer principio, que tenemos que hablar con esa persona. Segundo, tenemos que aprender a escucharla. Y tercero, debemos tener comunión con esa persona. Primero, habla, comunícate. Segundo, escúchala. Y tercero, debes tener comunión con esa persona. Es decir, pues salir de vez en cuando. No, estoy dando aquí como que entraditas a otra cosa, ¿eh? Ya estoy, mira. Tienes que convivir, tomar una tacita de café, salir de paseo. Ahora, dentro de ese paseo, pues, ¿qué haces? Hablas, escuchas y ¿qué más? Se conocen. Esos son los pasos más significativos de la comunicación, hermano. Pero la pregunta, regreso, que es importante es ¿cómo podemos estar seguros que nosotros podemos hablar con Dios? Escucharlo, tener comunión con Él si no lo veo. ¿Cómo puedo tener fe en alguien que no veo? ¿Cómo puedo tener fe en alguien que yo hablo, pero nunca he oído que literalmente su voz? ¿O cómo puedo tener fe, pastor, en alguien que dice que me escucha, pero pues Dios nunca me ha dicho, te escucho, hijo? ¿Cómo puedo vivir con esa persona para que pueda yo tener una relación o comunión si no lo veo? Bueno, mis hermanos, pues nosotros usamos muchas cosas que no podemos ver y sin embargo, ¿cuántos saben que ahí están presentes? Por ejemplo, ¿quién puede ver el aire? Pero lo sientes, ¿sí o no? Otra pregunta, ¿quién puede ver la electricidad? Pero ¿qué crees? Podemos ver focos prendidos, ¿sí o no? Otra pregunta, ¿cuántos vieron el sonido de lo que cantamos ahorita? Pues nadie. Pero sí vemos las vecinas, las bocinas, las bocinas, ¿verdad? Y hay vecinos también que produjeron ese sonido. Entonces no podemos ver el aire, la electricidad ni el sonido, pero sí podemos sentir el aire, ver y disfrutar el resultado de la electricidad, y podemos ver las bocinas porque son el resultado de ese sonido, hermano. Incluso, hermano, ni siquiera podemos ver la vida interna. Yo pregunto, ¿has visto tu vida? A ver, dígale, hermano, ¿tú has visto tu vida interna? Pues no. ¿Pero qué cree, hermano? Porque no la ves, no puedes ver los resultados que en ella hay. ¿Cuántos pueden ver su vida cristiana interna? Pues lo interno no. ¿Pero qué crees que sí puedes ver tu vida interna? Externa. En otras palabras, tu fe no la puedes ver internamente,
pero sí la vas a ver externamente. ¿Cuántos recuerdan a Santiago decir, ¿tienes fe? Muéstramelo con tus obras. Yo puedo mostrarte mi fe por mis obras. Y empieza a dar una ilustración, un ejemplo, ilustrando las necesidades del ver a una persona. Dice Santiago capítulo 2 o 3, si no mal recuerdo, donde dice, ¿qué hay si alguien viniera con necesidad? ¿Ves a alguien con necesidad y le dijeras, Dios te bendiga? ¿Acaso no estás viendo? Dice, bueno, demuestra tu fe, tu compasión por esa gente y ayuda. ¿La fe se puede ver? Sí. Una fe sólida se puede ver, hermano. No podemos ver lo interno de esa fe de esa persona, pero sí podemos ver su fe externa de esa persona. ¿Cómo? Por su solidez, su firmeza. ¿Qué más dijimos, hermano? Que es sólido, constancia, que no se mueve, que ahí está. Por consiguiente, mis hermanos, aun cuando no podemos ver a Dios o oír su voz en nuestras facultades humanas, ¿qué crees? Podemos ver los resultados de su poder en acción en nuestras vidas y en nuestros días. Así es que si nosotros usamos las herramientas espirituales de comunicación que Él nos dio, hermano, podemos llegar a conocerlo plenamente tal y como Él es. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dale una ofrenda de palmas a Dios por esas herramientas que nos ha dado. Ahora, mis hermanos, al conocer a Dios a través de estas herramientas espirituales de comunicación, es como llegamos a tener fe en Dios, pero es solo a través del conocimiento. Por eso es de vital importancia la experiencia de la fe. Diga conmigo, experiencia de la fe. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces les voy a hacer una pregunta en confianza. ¿Cuántos creen que es vital tener experiencias con la fe? Yo creo que todos, hermano. Todos, hermano. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Con esto estoy terminando. Y es un texto, repito, que es conocido por la mayoría de nosotros. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y es galardonador de los que le buscan. Ya ves que el autor de los Hebreos nos dice por qué es de vital importancia la doctrina de la fe, pero también la experiencia de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, tienes que cambiar tu calidad de fe y mi calidad de fe. Tiene que cambiar tu desgaste físico. Tiene que cambiar tu desgaste espiritual. Tiene que cambiar tu manera de ver, tu manera de mirar a alguien, tu manera de saludar a alguien, tu manera de ver a alguien. Debemos ser más, escuche bien, la fe debe de ser esa experiencia, hermano, que Dios diga de ti. ¿Cuántos recuerdan a Moisés que bajaba de estar en la presencia de Dios y su rostro dice que deslumbraba y que le tuvieron que poner una túnica porque era impresionante que la experiencia de fe que tuvo delante de Dios? Ahora, ¿cuántos creen que tú puedes tener esa experiencia? No, pues así hasta el diablo convenciste. No, pues el diablo dice, ya ve, pastor. Ah, no, ¿verdad? Hermano, es que ese es el primer paso. Ni tú crees lo que acabo de decir. Yo pensé que iba a decir, amén, pastor, ya estoy bien animado. Hermano, sin fe, es que, mis hermanos, imposible que agradar a Dios. Ahora, la palabra fe que todos conocemos, pisti, significa fuerte confianza, fuerte fidelidad, fuerte dependencia a Dios. Eso es una fe sólida. Fuerte confianza, fuerte fidelidad, fuerte dependencia de Dios. Entonces el texto diría así de esta manera:
Si una fuerte confianza, una fuerte confianza, sin una fuerte fidelidad, sin una fuerte dependencia de Él, no podemos agradar a Dios. Por eso, hermano, tu fe va a evidenciar si es oro, es auténtica o es chapa de oro. Me es triste ver que algunos que han pasado alguna situación, por cualquier cosa, se salen. No estoy, ni voy a etiquetar, ni malinterpretar esto. Lo voy a decir sin intención de lastimar ni ofender, pero en lugar de mejorar las cosas, se enojan y se salen de los canales. Y lo único que me dice el Señor es, ¿puedes ver su fe? Y le digo, sí, Señor. ¿Qué vas a hacer? Pues, es que se va. No, ¿cómo cree? No, ¿cómo cree? Oramos y le decimos, Señor, ayúdalo. Envíale pruebas. No, Señor, toca su corazón. Pero ¿cómo crees que Dios va a tocar el corazón? Ya te lo dije desde el principio, con su cincel. Y va a quitar todo lo que está interviniendo y purificando tu fe, tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿en qué momento no podríamos agradar a Dios, hermano? Según el texto, ¿en qué momento no podríamos agradar a Dios? Sin una fe fuerte, es decir, sin una fuerte confianza, sin una fuerte dependencia y sin una fuerte fidelidad a Dios. ¿Qué va a pasar ahí? No vas a agradar a Dios. Y eso, todos estamos en ese punto. En todo momento, hermano, en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. Por ejemplo, cuando estamos desanimados, afligidos, desempleados, o incluso cuando estamos enfermos. Hermano, si estando desanimado, afligido, en problemas, desempleado o incluso enfermo, y no tenemos una sólida y fuerte confianza en Dios, no tenemos una sólida fidelidad hacia Dios y una sólida dependencia a Él, ¿qué crees? No podremos agradarles. Pero pastor, que Dios no mira mi necesidad. Pues precisamente por eso el Señor te dice que tu fe no sea una fe común, sino una fe espléndida en mi presencia. Una fe sobrenatural. La fe sobrenatural, la que dice, Señor, aunque me encuentre desanimado, afligido, desamparado, yo sé que tú conmigo estás. Cuando la familia, hermano, está desintegrada, es lo mismo. Aun cuando sientes que la familia está desintegrada, ¿tú qué debes hacer? No, pues yo también me desintegro. No, ¿qué debes hacer? Activa tu fe, esa fe en Cristo. Y ahí es donde debes inclinar tus rodillas, doblar tus rodillas. ¿Y qué? Y decirle, Señor, en estos momentos quiero conocerte más. Es cuando más debemos echar mano de nuestra fe. Lo cual, repito, hermano, significa una fuerte confianza, una fuerte fidelidad hacia Dios y una fuerte dependencia de Dios. Escucha esto, aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿qué dice? Tú, Señor, ¿qué? Me recogerá. Eso es fe. ¿Quieres más de fe? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. ¿Sabe qué es la vara? ¿Para qué es la vara? Para instruir, para enseñar. Y el cayado para corregir. Pastor, Verso 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aquí la palabra necesario del griego dei no es la palabra necesidad, sino obligación.
Entonces se lee, porque es obligatorio. Dile al que está a tu lado, es obligatorio. Ah, yo pensé que era sugerencia. No, es obligatorio. Es un texto, es un verbo, hermano, que implica consistencia, firmeza, constante. Es algo obligatorio. Ahora, ¿qué es obligatorio? Que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora, hermano, aquí se dirige a los hijos de Dios, ¿sí o no? Porque no se le puede obligar a alguien que no crea en Dios, pero sí se le obliga a alguien que cree en Dios. ¿Cuántos de aquí creen en Dios? Pues es necesario, es obligatorio que tengas confianza en Él, que le seas fiel a Dios y aprendas a depender de Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Lo vas a hacer? Bueno, pues dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es obligatorio el creer que se acerca a Dios. Y aquí crea, hermano, es pisteo y significa confíe que le hay. Que le hay significa que existe y que es galardonador de los que le buscan. Porque es obligatorio, hermano, que el que se acerca a Dios confía a Dios, que existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Bueno, lo primero, ¿sabe qué nos transmite el autor? Dependencia del Señor, fidelidad y sometimiento. Ahora yo quiero pedirte, ponte de pie, amado hermano. Que en esta noche le digamos al Señor de manera personal, y de hecho no es una imposición, esto cada quien lo va a hacer de manera personal, pero sí te voy a pedir que todo aquel que tiene una fe que agrada a Dios, o que quiere esa fe sólida, que tal vez, no sé, unos días, hoy, no sé, tal vez sentías ganas de dejar todo, de abandonar, y ahora el Señor te habló y te dijo, mira hijo, yo necesito de ti, claro, y yo te voy a dar mi espíritu y te voy a guiar para tener una fe sólida, una fe para acercarse a Dios, hermano. Por eso la palabra del Señor dice que hoy podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia y hallar el oportuno socorro. Si es que si gustas, levanta tus manos, mi hermano, y dile, Señor, ayúdame a tener una fe sólida, Padre, que en palabras tuyas implica una fuerte confianza, absoluta confianza en ti, absoluta fidelidad y absoluto sometimiento a ti, Señor. Una fe sólida, Señor, quiero tener, porque una fe sólida implica ausencia de dudas. No quiero tener duda de quién eres tú, Señor, en mi corazón. Tú dijiste, amado Jesús, en tu palabra, si tuvieras fe y no dudares, lo que diga les será hecho. Tú quieres de nosotros corazones que no duden de ti, Señor. Quieres de nosotros una fe sólida, es decir, un poder transformador. Tú lo dijiste, Señor, en Mateo 17:20. Aunque pequeña en tamaño fuera mi fe, la fe genuina hace que nada sea imposible. Porque no es el tamaño de la fe, sino su genuinidad, su pureza. Señor, haz de mí un corazón puro, un corazón con una fe auténtica, cada día más sólida, Señor. Puedes decirle, hermano, Señor, corrige mi poca fe, si estoy en esos momentos. Así como tus discípulos, Señor, por su incredulidad mostraron que su fe era débil.